de febrero del 2019. Vamos a iniciar la audiencia convocada para el día de hoy en la causa 2690-2014, seguida contra Yoconda Rosalba Tripi Morales y otros por la presunta comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de negociación compatible en agravio del Estado. Dirige esta audiencia Lleno Pablo del Solivia, juez titular del primer juzgado unipersonal del Callao. A las partes solicita su acreditación, por favor. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes con todos los presentes. Yuli Mabel Rosales Flores, fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, con demás datos ya señalados en autos. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes con todos los presentes. En representación de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción del Callao, soy la abogada Karin Delgado Huachaca y demás datos ya han sido consignados en sesiones anteriores. Gracias. Buenas tardes, señor juez, señor fiscal, señorita procuradora, quien es el doctor Guillermo Augusto Aguilar Velázquez, abogado del señor Juan Manuel Salaverro Martínez, con demás datos ya consignados en este proceso. Señor juez, muy buenas tardes con todos los presentes. Por la defensa técnica del ciudadano Juan Carlos Chuy Fernández, abogado Santiago Unzueta San Miguel, con mis demás datos consignados en audiencias anteriores. Señor juez, demás sujetos procesales, buenas tardes. Defensa técnica del señor David Medina Equipa y la señora Vanessa Padilla Camino y demás generales que obran en autos. Buenas tardes, señorita fiscal, señorita procuradora, colegas. Juvenal Quenta Ceballos, defensa técnica de la ciudadana Tripi Morales y Yoconda, y los demás datos sobran en autos. Buenas tardes, señor magistrado, Fiscalía, colegas de la Procuraduría y Defensa. Mi nombre es Robert Antonio Ruitón Rojas, con registro del Colegio de Abogados de Lima 56341, defensa del imputado Jaime Armando García Díaz y de la empresa Language Training Center Perú S.A., con demás datos consignados en audiencias anteriores. Gracias. Bien, vamos a aclarar válidamente instalada la presente sesión. Esta sesión ha sido convocada a fin de comunicar la decisión que ha tomado este jugador tras la deliberación del caso. La redacción de la sentencia, dado el volumen del expediente, no ha sido posible culminar. La misma será leída en su integridad en una fecha posterior. Sin embargo, es mi deber anunciar los fundamentos que ha tenido en consideración el jugador para resolver el caso. En principio, si bien es cierto, existe una imputación que en su momento no habría sido exigido una aclaración, una precisión respecto al momento que se habría producido el interés indebido. Si bien es cierto, el auto de enjuiciamiento ha recogido lo que ha sido materia del control de acusación. Sin embargo, de lo que se ha expuesto en este juicio, existen tres momentos en los cuales se habría producido esta negociación compatible. Un interés indebido. Principio, relacionado a los actos preparatorios. Actos preparatorios que estaba a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional del Callao, a cargo del entonces acusado Manuel Salaverry. En ese contexto se encontraba vigente un convenio con un organismo internacional, por el cual debía este organismo ser el encargado de la selección de una persona jurídica o una entidad encargada de prestar los servicios de capacitación en idioma inglés a profesores de la región del Callao. El número de profesores, 1000 profesores nombrados. El segundo momento del interés está relacionado a los actos de selección, en la cual intervendrían los acusados Medina Equipa, Chuy Fernández y Padilla Camino, en la cual se advertiría que en el proceso de selección se le habría favorecido a la empresa Language Training para el otorgamiento de la buena pro. En tercer lugar está el momento de la ejecución.
En primer momento, también relacionado a Manuel Salaverry, en el caso del adelanto de hasta de un 25%, valorizaban casi 1 millón de soles. En segundo lugar, las 9 valorizaciones que habrían estado a cargo de la acusada Yoconda Rosalba Tripi Morales, como parte de la ejecución contractual en la cual se le habría favorecido también a Language Training sin que haya cumplido con sus obligaciones contractuales. En principio, la jugadora considera que se ha probado que ha existido un interés por parte de Manuel Salaverry en el caso de evitar que un organismo internacional cuyo convenio había sido suscrito justamente para que se contrate a una persona de reconocida experiencia nacional e internacional y lleve a cabo la capacitación de 1000 profesores en el idioma extranjero o inglés del gobierno regional del Callao. Sin embargo, si bien es cierto, la imputación radica en la suscripción de 2 o 3 memorándums que en realidad no han sido actuados en este juicio. Sin embargo, las resoluciones indican que fue Salaverry Martínez quien habría iniciado sin sustento alguno un procedimiento por el cual se deje sin efecto el convenio interinstitucional. Y sin que exista la resolución en ese momento se inició un proceso de selección a cargo de los hoy acusados Chuy Fernández, Medina Equipa y Padilla Camino. En el caso de los 3 acusados como miembros del comité, el Ministerio Público ha desarrollado 4 imputaciones relacionadas a la incorporación del IGB en los términos de referencia, relacionados a la elaboración de los términos de referencia. Sin embargo, lo concreto es que los miembros del comité tienen unas funciones determinadas conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento correspondiente vigente en ese momento. En el desarrollo del juicio ha surgido la controversia respecto de por qué el comité habría calificado un certificado otorgado por una universidad extranjera, un certificado en idioma inglés emitido por la Universidad de Illinois a favor de la que iba a ser la jefa de proyecto. En ese aspecto habría que analizar si el comité cumplió o no con su función. En principio, si bien es cierto, el artículo 62 del reglamento del Decreto Supremo 084 de 2008 no se encontró vigente hasta enero del 2009. Sin embargo, las bases que elaboró el comité ya contemplaban ese supuesto. Es más, en las bases establecían en uno de los requisitos que los documentos debían de encontrarse en idioma español o en caso contrario emitirse por un traductor. Efectivamente habría habido consultas que le pedían al comité si se podría considerar entre traductor oficial o una simple traducción por principio de economía. Lo cierto es que el comité había aceptado que por lo menos debía tener una traducción. En segundo lugar, las bases del concurso establecían que toda certificación internacional deberían de tener un reconocimiento. Si nosotros verificamos el documento emitido por la supuesta Universidad Illinois a favor
de la jefa de proyecto se vierte una inconsistencia. En principio no se verifica el año de la emisión del título. No podemos verificar si es un título, un reconocimiento, una acreditación. Por lo tanto, tampoco no se puede verificar cuál ha sido el criterio que el comité habría tenido en cuenta para dar por válida la propuesta. La defensa ha considerado que no era documento esencial, sin embargo, era una condición de la propuesta. Y al ser una condición de la propuesta, se tenía que acreditar la condición del jefe de proyecto. Sin el jefe de proyecto, la propuesta debió haber sido rechazada. En este caso, verificamos que el simple documento escrito en idioma extranjero no tenía una traducción. En segundo lugar, de por sí carece de inconsistencias. Uno es el apellido. No se podría verificar que corresponda al mismo nombre que habría presentado la empresa Language Training, acreditando a la persona como jefe de proyecto. Otro requisito es el año de emisión del documento. El tercer requisito es que debemos remitirnos a la legislación nacional vigente. Todo grado o título profesional debe ser reconocido en ese entonces por la Asamblea Nacional de Rectores, luego de un procedimiento. Sin embargo, este certificado ni siquiera tenía una constancia de la autoridad académica de Estados Unidos que acredite que el mismo es un título. En segundo lugar, tampoco tenía un reconocimiento por parte de las autoridades peruanas para dar validez de que se trate de un grado académico reconocido según nuestra legislación. En tercer lugar, se ha cuestionado también en juicio respecto a los años de experiencia. La defensa ha sostenido en diversas ocasiones que justamente la gran cantidad de documentos que ha sido actuado en este juicio, que corresponden a las facturas emitidos por Language Training, son los años que acreditarían la experiencia del postor. Sin embargo, la mayoría de estas facturas ni siquiera tienen la fecha de cancelación. Efectivamente, son casi 4 tomos de copias de facturas y ninguna de ellas, por no decir algunas simplemente del 2017 y del 2018, tienen la fecha. Se advierte efectivamente que tienen fecha de emisión, pero según el reglamento de facturas emitidos por la SUNAT, tiene que tener fecha de cancelación, la misma que no se advierten en los documentos. Y si daríamos valor a las facturas que sí tienen fecha de cancelación, no cumpliría los años de experiencia, lo cual no corresponde a la valoración que el comité le otorgó en su momento a Language Training como requisito de experiencia. Por lo tanto, en actos del comité sí se advierte un interés indebido para favorecer a Language Training. Respecto a la etapa de ejecución, para la suscripción del contrato, Language Training no había cumplido con la entrega de la traducción oficial del jefe de proyecto y otros documentos que además habían sido entregados en inglés. Sin embargo, si bien es cierto el gobierno regional, mediante alguna carta dirigida a Language Training, le había solicitado documentos para la suscripción del contrato, también es cierto que Language Training, siendo postor, tiene conocimiento de la normatividad
vigente en ese momento. Y el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que para la suscripción de contrato debía de presentar los documentos que habrían sido incorporados en otros idiomas. Más aún cuando posterior se verificó que este documento no correspondía a un documento válidamente emitido por la Universidad Illinois, en este caso a través de la carta que mandó un auditor a aquella universidad. Por lo tanto, no tenía validez o no se cumplían los requisitos para solicitar, en principio, la suscripción del mismo contrato y por ende la solicitud del adelanto hasta el 30% que establecía el contrato. Por lo tanto, siendo el acusado Salaverry funcionario responsable de la ejecución de este contrato, no habría verificado este cumplimiento, por lo tanto, el otorgamiento del 25% también considera el juzgador que es un interés indebido por parte de este funcionario para favorecer a la industria. No obstante ello, durante la misma ejecución ha surgido un interrogante por parte del juzgador, y a la pregunta que se puede hacer el juzgador respecto a quién supervisó la ejecución del contrato, no existe una respuesta alguna. Esta respuesta debería de verificarse en un cumplimiento regular de la ejecución del contrato. Por el contrario, en juicio, la acusada Yoconda Trippi ha señalado que uno de los responsables era el acusado Chuy Fernández y otro el señor Cabezas. Sin embargo, en las conformidades ninguna se sustenta en ningún informe emitido por estos supervisores. Si bien es cierto, existe una duda respecto a Chuy Fernández, ese acto no se le puede imputar al acusado por cuanto correspondería al Ministerio Público acreditar que Chuy Fernández sí era supervisor de la ejecución del contrato. Sin embargo, es claro que la encargada de la supervisión y responsable era Yoconda Trippi Morales. Es por ello que suscribe las conformidades de servicio, suscribiéndose a un número de 9 conformidades, de las cuales la misma acusada ha desconocido ser autora de 2. Ello se verifica que en la ejecución sí ha existido irregularidades. Más aún, cuando mediante cartas Language Training comunica al gobierno regional que había pasado un error en la lista de los profesores a ser capacitados. Y este error, Language Training, lo habría verificado recién en el mes de julio del 2009. Es decir, si la lista contenía un error, ¿a qué profesores se le habría capacitado hasta julio del 2009? Ello es así por cuanto incluso este error generó la suscripción de una adenda. Quiere decir que a julio del 2009 no se había cumplido con los términos de referencia o con las obligaciones contractuales. Por lo tanto, los pagos que se habrían realizado no tendrían un sustento y por lo menos no habrían sido verificados en su ejecución. Con lo que se acredita que Yoconda Trippi Morales, al suscribir por lo menos esas conformidades hasta el mes de julio del 2009, habría suscrito sin cumplir o infringiendo su deber que estaba consignado en el mismo contrato como encargada de la supervisión, permitiendo así de este modo que
que se efectúe pagos a favor de Language Training sin antes verificarse el cumplimiento del servicio. Ello determina en global que sí, que para el jugador se encuentra acreditado el interés indebido de los funcionarios y la participación del representante de Language Training, el señor Armando García Díaz. Por lo tanto, el jugador ha resuelto condenando a Juan Manuel Salaverry Martínez, David Medina Iquipa, Juan Carlos Chuy Fernández, Vanessa Padilla Camino, como autoras del delito contra la administración pública en su modalidad de negociación compatible, y Yoconda Tripi Morales, también como autora del delito contra la administración pública en su modalidad de negociación compatible, en calidad de cómplice primario Jaime Armando García Díaz. Por lo tanto, impone la pena de 5 años de pena privativa de libertad, la misma que deberá de ejecutarse una vez sea confirmado la sentencia por el superior jerárquico. Declara fundada la reparación civil por 80.000 soles en calidad de reparación civil extrapatrimonial a favor de los acusados y en contra del tercero civil Language Training Center. Declaran el inhabilitación por 5 años conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, sin costas, consentía estas sentencias o ejecutoria de la misma, se procederá a su ejecución y registro. Esta sentencia en su integridad será leída en su oportunidad, la misma que determinará los medios impugnatorios en su momento. Doctor, si me puede aclarar, 5 años, inhabilitación igual que la pena con la... Inhabilitación por 5 años. La misma pena. Doctor, una consulta. 5 años también para el cómplice, igual. Bien. Señor juez. Respecto a la pena, debo de hacer presente que el tipo penal, artículo 399, vigente en el momento de los hechos, contemplaba una pena de 4 a 6 años de pena privativa de libertad. Utilizando el sistema de tercios, considero que no existen agravantes cualificadas excepto la de pluralidad de personas, la cual permite ubicarme en el segundo tercio. Este es de 5 años de pena privativa de libertad, por lo cual la pena ha sido determinado atendiendo esa agravante, cual que corresponde también a la pena que el señor fiscal había solicitado en su oportunidad. ¿Sí? Sí, señor juez. Solo una precisión a efectos de que quede reiterado. Dijo condenar a 5 años suspendiéndose su ejecución una vez que se confirme la sentencia. Hasta que la sentencia sea confirmada. O sea consentida o sea confirmado por el superior. Bien. ¿Qué hora tienes? Bien, la sentencia en su integridad será leída el día 18 a las 3 de la tarde.
partir de esa fecha correrá el plazo. A las 3 de la tarde. Perdón, mejor a las 4, por favor. A las 4 de la tarde. Bien, doy por culminada esta sesión. A la lectura se procederá con los que se encuentren presentes. Muchas gracias.